que le enviamos 5 diputados federales a la secretaria Hillary Clinton, el diputado Amador de la Comisión de Asuntos Fronterizos, también del grupo parlamentario de mi partido, del PRD, un servidor como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero sobre todo en mi calidad de diputado federal. Por mi parte, y a reserva de lo que quieran decir mis compañeros, yo quiero señalar 3 puntos. Primero, el triunfo de Donald Trump son muy malas noticias para México. Más allá del hecho de que no va a poder cumplir, aunque quisiera, varias de sus promesas / amenazas de campaña, yo confío en que los límites de la legalidad y de la institucionalidad en Estados Unidos le impidan cumplir algunas de sus promesas, amenazas. Más allá de eso, con que cumpla la 10ª parte de lo que prometió o amenazó, eso ya son malas noticias para este país. Y sé que el señor Trump tiene una gran capacidad para cambiar de opinión. El día de ayer, en la noche, me parece que fue ayer en la noche, si no hoy en la mañana, cuando él salió en su discurso de triunfo, digamos, cambió ya el primer punto de su agenda. Había dicho que iba a meter a la cárcel a Hillary Clinton y salió y dijo que le agradecía a la señora Clinton, que le debía el país, le tenía el país con ella una deuda de gratitud. Dijo que, en fin, la elogió mucho, y en lugar de decir que le iba a meter a la cárcel, como dijo en su debate y como lo repitió en varias ocasiones, pues ahora resulta que Estados Unidos tiene una deuda de gratitud con la señora Clinton, que ha hecho un gran trabajo durante 30 años en favor de su país. Es quizás la primera promesa de campaña que rompe, ¿no? Que dijo que la iba a meter a la cárcel y ahora parece que le quiere poner un pedestal. De manera que sí tiene una asombrosa capacidad para cambiar su discurso, para contradecirse, y yo confío, espero, que también tenga esa capacidad para cambiar de opinión en los temas que nos hieren, que nos lastiman a los mexicanos, como es el tema del muro, de la confiscación de remesas para pagarlo, de la deportación masiva de migrantes. Ayer también el candidato a la vicepresidencia, ya vicepresidente electo supongo, Mike Pence, dijo que no iba a haber deportaciones masivas. Parece que la realidad se está imponiendo, no porque no quieran, dicho sea de paso, sino porque no es posible, no es logísticamente viable. Pero insisto, aun cuando todas estas amenazas de revisar o echar abajo el TLC, de lo del muro, de la deportación de migrantes, etcétera, aun cuando todas estas amenazas sean acotadas por la realidad y por la institucionalidad y por la legalidad, ahí está todavía el peligro que se cierne sobre México de un hombre que ha expresado una y otra vez su desprecio por los mexicanos, su racismo, su xenofobia, su misoginia. De manera que cuidado con estas matices que hacen ahora de que, bueno, pues no era tan malo Trump, no está tan mal realmente, ¿no? A lo mejor nos va a convenir. Y esto me da paso al segundo punto que quiero comentar. A mí me parecen en lo personal muy preocupantes las versiones de que el presidente de la República y su todavía principal asesor Luis Videgaray están muy contentos con este triunfo de Trump. Y me parece me parece preocupante porque eso significaría que una derrota de México sería un triunfo del presidente. Eso es para mí gravísimo. Dicen que esto reivindica la decisión, el error histórico que aquí denunciamos varios diputados, entre ellos el diputado Manuel Cloutier,
el error histórico que se cometió al invitar a Donald Trump a México en la campaña, levantar su campaña cuando estaba en picada. Eso fue un error bajo cualquier circunstancia. Nada de lo que ha ocurrido, ni el triunfo de Trump reivindica eso. No le quita lo catastrófico a esa decisión. Yo lo dije entonces y lo repito ahora, si la idea era tender puentes con el señor Trump, pues hay muchas maneras de hacerlo. El mismo Videgaray pudo haber viajado a Estados Unidos y haber sentado a platicar con él, haberle llevado un mensaje al presidente. Está bien, la comunicación es válida, es necesaria, pero invitarlo a México, recibirlo en México como si fuera jefe de Estado, darle el trato que se le dio humillante a una persona que nos ha ofendido una y otra vez, fue un error histórico y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y de hecho nos metió en una situación de perder, porque también lo señalamos aquí en la vez anterior, si ganaba Hillary Clinton, pues iba a estar naturalmente molesta, enojada, por el trato que se le dio a su rival, por haberle hecho un acto de campaña en Los Pinos, y si ganaba Trump, como fue el hecho, pues íbamos a tener a un presidente antimexicano en la Casa Blanca. Entonces, nada de lo ocurrido anoche reivindica la torpeza supina, la estupidez de haber invitado a Trump a México, que quede claro. Y finalmente, el tercer punto de mi parte, para cederle los micrófonos a mis compañeros. Este resultado electoral en Estados Unidos nos debe llamar a la reflexión en todo el mundo. El enojo anti-establishment llevó a la presidencia de Estados Unidos a un multimillonario a quien el mismo establishment ha mimado hasta la saciedad. La gente, los trabajadores blancos, ahí están en las encuestas, ahí está la prueba, los trabajadores, los obreros blancos, fue el principal voto por Donald Trump, este señor que no tiene nada en común con ellos, que promete, que ha dicho que va a bajarle los impuestos a los más ricos. A esos los jaló y fueron determinantes en su triunfo. Esto no es más que el resultado del hartazgo, de la indignación de muchísimos ciudadanos en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Ya son tres grandes mensajes, tres grandes llamadas. Primero el Brexit, después el no en Colombia y ahora la elección de Donald Trump. Yo creo que todo esto nos debe llamar a todos en todo el mundo a reflexionar sobre qué debemos cambiar. A mí me parece que el trasfondo de este enojo social está en dos cosas: en la desigualdad socioeconómica y la desigualdad política, y en la corrupción de las élites y de la partidocracia. Por nuestra parte, por mi parte, yo supongo que mis compañeros lo reiterarán por la suya, empeñamos nuestra palabra y la reiteramos para hacer lo que esté en nuestras manos para mejorar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es la relación más importante para este país. Y en lo que podamos hacerlo, porque ya sabemos que las relaciones exteriores y la diplomacia hoy en día no solamente las llevan a cabo los poderes ejecutivos, también la llevan a cabo los congresos, los parlamentos, los partidos políticos, hay diplomacia parlamentaria, que en la medida de nuestras posibilidades, en lo que esté en nuestras manos, estamos dispuestos para hacer lo que sea necesario para mejorar en un ámbito de respeto mutuo las relaciones con Estados Unidos y para evitar que en la elección del señor Trump vaya a traer los resultados que se anticiparon en su campaña. Yo, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, le pido a la secretaria de Relaciones Exteriores, a Claudia Ruiz Massieu, que comparezca en la Cámara y que nos explique cuál es el plan que tiene la Cancillería para lo que ha dicho que va a hacer el señor Trump. Haga o no lo haga, tenemos que tener ya preparado, y lo debe tener ya preparado la Cancillería, un plan para saber qué vamos a hacer si él quiere, por ejemplo, renegociar el TLC,
Si él quiere, por ejemplo, si sigue adelante con la idea de construir el muro y de que lo paguen con remesas de migrantes, ¿qué se va a hacer? Nosotros tenemos recursos para contestar. Los mexicanos no estamos en una situación de indefensión, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores debe tener ya un plan y queremos conocerlo. Los diputados federales, yo en lo personal quiero conocer, y creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe comparecer para explicarnos qué es lo que van a hacer ante esta presidencia del señor Trump. Y aquí la dejo, le cedo el micrófono, siguiente, Manuel primero o Amador. Gracias, muy amable. Gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan, desde luego a mis compañeros diputados. Yo quisiera hacer unos comentarios sobre la elección del día de ayer en Estados Unidos, donde resultó, como todos sabemos, triunfador Donald Trump, que ahora es presidente electo de Estados Unidos. Para mí es importante hacer estos siguientes comentarios. Es indispensable aceptar que la cosmovisión de los norteamericanos es muy diferente a la nuestra, a los mexicanos. Por ello resulta más importante, creo, el día de hoy, fortalecer el diseño institucional de la relación bilateral que calificar el sentido del voto de los ciudadanos americanos. Sin embargo, no podemos omitir la preocupación del triunfo de Donald Trump, como lo hicieron en la mañana el secretario José Antonio Meade y el doctor Agustín Carter del Banco de México. Minimizar el hecho, alegando que tenemos finanzas públicas sanas, pareciera una falta de comprensión del tema y de la dimensión del mismo. Por esta razón, el Congreso y el Ejecutivo Federal estamos obligados a discutir el tema y tomar una postura en conjunto que permita prever contingencias ante cualquier decisión a partir del próximo 20 de enero del 2017. Desde hoy hacemos un llamado responsable al presidente de la República para que convoque de manera urgente a los diferentes actores de la vida pública para discutir los alcances sobre la decisión de los norteamericanos. Los efectos migratorios en el comercio y en otros temas fundamentales nos obligan a ello. De no contar con instrumentos que prevengan un cambio tan fundamental, podría salir muy caro. Basta recordar lo que pasó hace aproximadamente 8 años en Grecia. En mi carácter de presidente de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte, quiero enviarle un mensaje a los ciudadanos que viven en la frontera, que bajo ninguna circunstancia permitiremos que se eliminen sus derechos. Buscaremos un diálogo a la brevedad con los gobernadores de las 10 entidades fronterizas y los municipios para tomar medidas encaminadas a garantizar los derechos humanos. Desde el Congreso buscaremos alternativas financieras que permitan reactivar la economía en esa franja fronteriza, tratando de aminorar la dependencia con los vecinos del norte. Y estamos todavía dando pelea por los recursos financieros para este presupuesto federal 2017 para esta franja fronteriza, y sobre todo el tránsito de todos los ciudadanos entre ambos países bajo el marco del respeto a los derechos humanos debe de ser garantizados mediante acciones en firme y no solo como una aspiración. Muchísimas gracias. Creo que es fundamental que empecemos a trabajar en este momento los mexicanos. Gracias, jóvenes que atendieron esta convocatoria. Gracias, Agustín, igualmente compañero diputado, por la invitación. Yo quisiera hacer 2 reflexiones. La primera es en relación al resultado de la elección estadounidense. Aquí hay implícito varios mensajes. El primero es un mensaje a la clase política estadounidense. Algunos le llaman el establishment, pero es finalmente un mensaje de parte de los ciudadanos estadounidenses a su clase política. El segundo es un mensaje a los mexicanos y es un mensaje a las mujeres estadounidenses también. Entonces, lo pongo porque tendremos que tratar de sacar el aprendizaje para poner nuestras barbas a remojar. Como país
entender pues que hay un hartazgo de la sociedad hacia la clase política, y esto es esencialmente porque la sociedad, tanto en Estados Unidos como en este país, no se siente representada en la clase política. Es una reflexión que dejo pues, porque sin lugar a dudas vamos a tener mucha tarea que hacer aquí en este país para evitar que se agrave la situación económica en México. Y eso nos lleva a la segunda reflexión. Estados Unidos padece una crisis económica derivada de un gasto irresponsable, un gasto público irresponsable. Esa es la esencia de su crisis económica. Y esto va a orillar a que tenga que buscar reducir su gasto público. Y lo comento porque en México estamos tratando de hacer lo mismo. México está reduciendo su gasto público, este es lo que se discute precisamente en materia de la reducción presupuestal, y Estados Unidos va a tener que hacer lo propio. Después de una borrachera de gasto, va a tener que buscar reducir su gasto público, y esto va a tener repercusiones en materia de crecimiento económico. Y ahí es donde entonces surgen las tentaciones proteccionistas. Sabiendo que habrá que reducir el gasto público y que esto pueda llevar a un menor crecimiento o incluso a una recesión, surgen pues las tentaciones proteccionistas económicas y de todo sentido. Y esto es lo que tenemos que estar nosotros muy conscientes. La relación bilateral México-Estados Unidos es muy importante para ambos países, yo creo que eso no está sujeto a cuestionamiento, y toda relación de dos países, personas o como lo quieran, se construye en el diálogo, y esta tendrá que ser la esencia para ver futuro y ya no pasado, sino se tendrá que construir sobre el futuro del diálogo. Y México, tanto en todas sus instituciones, el Poder Ejecutivo y hoy ratificando lo que habíamos sostenido, este Poder Legislativo, estamos en la mejor disposición de construir en el diálogo para mejorar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Gracias. Antes de ver si hay preguntas, quisiera hacer un comentario final, si me lo permiten. En la carta que nosotros presentamos, 5 diputados, el diputado Cloutier aquí presente, el diputado Marco Cortés, coordinador de la bancada del PAN, el diputado Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD, el diputado Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, coordinador de Movimiento Ciudadano, y un servidor, decíamos que pasara lo que pasara, ganara quien ganara, estábamos dispuestos para hacer trabajo para mejorar esa relación que fue seriamente, gravemente dañada por aquel error histórico de la reunión Peña Nieto-Trump. Lo reiteramos, el Partido Demócrata es un partido muy importante, tiene, si bien no ganó la mayoría en el Senado y sigue siendo minoría en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, tiene muchísimos legisladores, tiene un poder sustancial, considerable, y también con ellos hay que hablar. No solamente con el Ejecutivo que hoy o ahora, dentro de poco, va a ser representado por un miembro del Partido Republicano. Entonces reiteramos esa posición. Y por mi parte, cerraría nada más diciendo, para mí es muy importante aclararlo porque pareciera hoy que algunos dijeran, tenía razón Peña Nieto, tuvo razón Videgaray. No tuvieron razón, cometieron un gravísimo error y nos metieron en un problema muy serio. Esa comunicación que ellos querían entablar se pudo haber hecho de 1000 otras maneras, pero traerlo a México fue un gravísimo error y hay que reiterarlo, porque luego somos de memoria muy corta. No olvidemos que hubo 2 momentos de derrumbe de la campaña de Donald Trump. En el primero, cuando le daban 10% de probabilidades de ganar las principales casas encuestadoras a Trump, fue cuando lo invitó el presidente de la República a México y le levantó su campaña. Y el segundo fue cuando Comey, el director del FBI, hizo las primeras declaraciones diciendo que había nuevos correos electrónicos de Hillary Clinton que los iba a investigar.
Después Comey se desdijo y dijo, no, no hay nada que investigar, pero son las dos personas que en los momentos, en sendos momentos de desplome de la campaña republicana, lo ayudaron. Y eso se sabe. No estoy diciendo que el presidente de México haya decidido la elección en Estados Unidos, por Dios, por supuesto que no estoy diciendo eso. Nadie lo está diciendo. Estoy diciendo simplemente que hubo un momento de debilidad y de desplome de la campaña en el cual se le ayudó con un acto de campaña en Los Pinos. Y eso, ahí está. Por eso digo que no caigamos hoy en el error. Es decir, miren, lo reivindicó la realidad, tenían razón. No es así. Ahora sí, gracias. Tenemos varias preguntas. La primera es de Lea Castillo de Milenio. Justamente en el sentido de la carta que entregaron hace 2 semanas, diputado, nada más para que nos lo diga muy clarito, ¿el presidente ayudó en su campaña a Donald Trump para ganar la presidencia? Y la segunda pregunta, ¿en qué va a afectar este triunfo de Donald Trump o si ya están pensando cómo se va a modificar la aprobación del presupuesto de egresos en los próximos días? Por lo que a mí respecta, no sé qué quieran decir mis compañeros, reitero lo que acabo de decir, ayudó, claro que ayudó. ¿Fue decisivo? No, por supuesto que no, la decisión la tomaron los electores de Estados Unidos con base en 1000 factores, una elección presidencial es muy compleja, pero en su momento ayudó, sí, en su momento lo ayudó, claro que sí. Lo del presupuesto, no me parece que vaya a haber tiempo para hacer cambios, es mi opinión personal, ahorita veremos qué dicen los compañeros, que no me parece que va a haber cambios, sobre todo si como se nos avisa, se nos anuncia, el presupuesto se discute y se vota mañana, va a ser muy difícil hacer cambios. Pero yo espero, por eso lo dije también en mi intervención, que la Cancillería tenga ya un plan, una estrategia para saber qué va a hacer para cada una de las cosas que dijo Trump, las haga o no, en la medida en la cual las pueda ejecutar o no, ya tenemos que estar preparados para saber qué vamos a responder. Para mí, esencialmente, el mensaje que se recibe en este país y en el mundo con el triunfo de Donald Trump en materia económica es incertidumbre. Eso es lo que tenemos que entender. El mundo y México hoy estamos ante la incertidumbre de qué va a hacer este señor. Y esto nos obliga siempre, la incertidumbre, a ser prudentes. México tendrá que ser prudente, su gobierno mexicano tendrá que ser prudente en materia de gasto, tendrá que ser más ortodoxo. Qué bueno que corrieron a Videgaray, a ese le gusta gastar. Necesitamos ser más prudentes y más ortodoxos en materia de gasto. Es decir, la política de gastar más de lo que ingresas no es sostenible, y esto lo sabe un ama de casa, lo sabe un empresario y lo debería de saber nuestro gobierno. Tenemos que ser pues hoy prudentes esencialmente, y esa tendrá que ser la política que refleje la aprobación del presupuesto, un presupuesto prudente. ¿Alguna otra? Sí, la siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenos días a Hola, los Margarita. tres. Pues preguntarle que finalmente con la oposición del mundo trumpcano y a ningún gobierno le quedará otra alternativa más que trabajar con ellos. A mí me gustaría saber si el Congreso mexicano está a la altura del reto que tienen enfrente para pues ahora sí, enfrentar lo que se viene, se cumpla o no. ¿Qué van a hacer ustedes desde aquí? Y pues ya lo que sucedió, pues sucedió y nadie lo va a reparar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Y también preguntarles que si a ustedes no les preocupa o no el hecho de que la tendencia en el mundo pues son las campañas racistas, xenófobas, y en México estamos ya próximos al 2018 y el próximo año hay 3 elecciones en el país. Las tentaciones que pueden surgir, pues que ya vieron que da resultado este lenguaje y probablemente quienes ganen se fundamenten en esto. Gracias. Bueno, por lo que a mí respecta, nosotros no voy a hablar por el Congreso como tal,
como institución, pero hablo por mí y creo que por mis compañeros, estamos en la mejor disposición, como dije hace un momento, de coadyuvar desde el punto de referencia de la Cámara de Diputados, de la diplomacia parlamentaria. Vamos a tener una reunión binacional, una reunión bilateral con Estados Unidos, con los congresistas norteamericanos, y ese puede ser un buen momento para que trabajemos para tender esos puentes y limemos esas asperezas que ya están en la relación bilateral, y sobre todo pues, que veamos, como decía Manuel Cloutier, a dónde va a llegar este señor. Hay incertidumbre, esa es la palabra, el mundo está en vilo, esperando ver qué hace de todo lo que dijo este señor. Y la segunda parte me parece muy importante, porque ese es el gran problema, lo que decía yo al principio, lo que evidenció esta elección en Estados Unidos es el enorme enojo social que hay, la enorme indignación y esa energía social que se canaliza por diferentes maneras, y que como se puede canalizar para bien, se puede canalizar para mal, como fue en mi caso, en mi opinión, en el caso de Brexit, en el caso de Colombia y en el caso de Estados Unidos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esa situación, y yo por eso insisto, los dos problemas que están ahí latentes y que provocan ese enojo social, para mí son la desigualdad social y económica, y la desigualdad política, y la corrupción de la clase política, del establishment. Esos son los dos problemas que están en el sustrato de la indignación social y que nos pueden llevar a cosas muy graves. ¿Salientes o con los entrantes? Porque pues los que ya se van, pues... No, con los entrantes seguramente. Sí. No hay fecha, por lo menos a mí no se me ha notificado la fecha, pero lo hemos tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Se ha comentado que va a haber ya una reunión. Y sobre la comparecencia de Ruiz Massieu, ¿cómo le van a hacer? Porque pues, ni siquiera está agendada en las comparecencias próximas. ¿Le van a urgir a la Junta o qué? Bueno, puede comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el peor de los casos. Yo creo que debería de comparecer ante el Pleno, pero por lo menos ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí nos debe una explicación, porque si bien el Senado tiene un papel preeminente en las relaciones exteriores de México, la Cámara de Diputados también lo tiene. Para eso existe una Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, yo agregaría que, sin lugar a dudas, el Congreso de este país está a la altura de enfrentar, pues, las circunstancias que se avecinan en la relación bilateral. Tan es así que nos anticipamos en su momento para, a través de una carta, buscar precisamente acercarnos con el Partido Demócrata, y en esa lógica pues empezar a construir en el diálogo adelante. Y va a haber que hacerlo, y habrá que ratificarlo y buscar el diálogo entre los dos países y entre los dos congresos, el Congreso mexicano y el Congreso estadounidense, sin lugar a dudas. Y eso es diálogo. En la política es diálogo, y acá habrá que hacer mucha política, habrá que hacer mucho diálogo en relación a los problemas conjuntos que padecemos derivado de la relación bilateral. No hay duda. Claro que el Congreso mexicano está a la altura de las circunstancias y hará frente a ello. El segundo tema ya se preguntaba en relación a la situación de incertidumbre que se deriva en el ambiente mundial y en México, derivado de la elección en Estados Unidos, pero hay que agregarle algo. Se avecina una elección presidencial en México en un periodo relativamente muy corto, y eso va a abonar a la incertidumbre de este país. Es decir, vamos a tener incertidumbre derivado de factores externos y tendremos incertidumbre derivado de factores internos, y eso significa más incertidumbre, y más incertidumbre significa nerviosismo. La gente en ámbito popular tiende a decir, hay que esperar a ver cómo vienen las cosas. Déjenme decirles que los inversionistas también razonan igual, y esto pues significará cautela de muchos, llámese inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales y de los propios mexicanos. Entonces esto va a generar incertidumbre, que va a provocar cautela, y que por lo tanto también el manejo de las finanzas públicas en México tendrá que ser con prudencia, repito. Yo al respecto, en cuanto al primer punto, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, que estoy seguro que el Congreso va a estar desde luego a la altura para que, como bien dijo
ya mi compañero diputado Manuel, realmente mediante el diálogo tenemos que ir caminando y ir saliendo adelante. Pero en el punto 2 sí es algo muy preocupante lo que pasó en Estados Unidos, como lo que bien lo dijo el compañero, lo que pasó en Colombia, el diputado Basabe. Realmente es algo, ya hoy en día los ciudadanos no creen y siempre están en contra de la clase política. Y tienen muchos motivos para hacerlo, además, lo estamos viendo en este país, lo estamos viendo en muchos estados, lo estamos viendo el caso de Veracruz, a donde sale un funcionario y reconoce que desvió recursos, para el cual no hay apoyo económico, pero eso sí, tampoco hay castigo para esos funcionarios que hasta en Televisión Nacional reconocieron sus errores. Realmente es algo muy preocupante y como bien dijimos, hay 3 elecciones en 3 estados el próximo año, pero en el 2018 también vamos a votar por la presidencia y, como se dice, por todo el carro completo, y creo que es momento precisamente de que los políticos realmente cumplamos y sobre todo que esta corrupción y la impunidad con la que vivimos se vaya acabando en nuestro México. Gracias. Vanessa Alemán, de Grupo Imagen. Buenas tardes. Solo una pregunta. ¿Se estaría pensando, ante este panorama que ya comentan ustedes, en blindar de alguna forma el presupuesto? En el Senado hay una iniciativa también del PRD en este sentido, sobre todo porque una de las amenazas de Trump sería meterse directamente con los recursos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Tendrían ya alguna propuesta para blindar el presupuesto desde ya? Gracias. A ver, yo creo que más que con el presupuesto tiene que ver con otras cosas. Trump dijo en su campaña que el muro que él dice que va a construir lo pagaría México, y cuando le preguntaron que cómo lo pagaría, dijo con las remesas, o yo confiscaría las remesas. México tiene maneras de contestar. Viven en México alrededor de 1 millón de estadounidenses, por cierto, muchos de ellos indocumentados. Y también mandan remesas y también tienen transacciones y también se les pueden poner impuestos, por ejemplo, a esas remesas. Hay instrumentos. México, como lo dije hace un rato, no está en la indefensión, pero sí tenemos que tenerlo planeado. México tiene 74 tratados con Estados Unidos, y mi memoria no me traiciona. La mayoría de esos tratados benefician más a Estados Unidos que a México. ¿Quieren acabar con el TLC? Bueno, vamos revisando los otros, ¿no? México también hace muchas cosas en colaboración, en cooperación con Estados Unidos, que son vitales para Estados Unidos. La migración de Centroamérica, hay cooperación de parte de México, a veces excesiva, dicho sea de paso. Las drogas, decía el señor Trump en su campaña que México se quedaba con el dinero y ellos se quedaban con las drogas. No, México se queda con los muertos. Bueno, pues si se trata de revisar cooperación, pues revisemos todos los ámbitos de cooperación. No estamos en un estado de indefensión. Pero para eso hay que tener una estrategia. Y yo por eso digo que la señora canciller debe comparecer para explicárnosla. Yo sé que hay maneras de responder en caso de que así se venga. Espero que no sea así, ¿eh? Espero que triunfe la sensatez y que los límites que las leyes y las instituciones de Estados Unidos y el sentido común le pongan al presidente electo Trump sean suficientes para que no cometa locuras contra México. Pero si llegara a hacerlo, pues tenemos instrumentos para defendernos. Yo creo que el resultado de esta elección en Estados Unidos deja el mensaje de que los estadounidenses de alguna manera se manifestaron en contra de la clase política de su país, pero al mismo tiempo le dieron un voto de confianza a sus instituciones. Poner a un personaje como Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos significa también que ellos están apostando a sus instituciones, no a las personas. Y esto nos debe invitar a los mexicanos a que todavía nos quedan 2 años para que finiquite este sexenio, y es tiempo, por consecuencia también, de fortalecer las instituciones del Estado mexicano y dejar de estar pensando nomás en los seres humanos que el día de mañana puedan gobernar este país.
En otras palabras, los mexicanos tenemos que pensar menos en quién nos va a gobernar y más en quiénes o cuáles instituciones van a vigilar. Y una de ellas debería de ser esta Cámara de Diputados. Yaret de la Rosa de La Razón. Hoy el expresidente Vicente Fox escribió en su Twitter que fue acertado y visionario Enrique Peña Nieto por haberlo invitado. ¿Ustedes coincidirían con él y qué opinan de esto? Yo discrepo totalmente de lo que dijo el expresidente Fox. Si es que lo dijo, a mí yo no he visto ese tuit. Pero si dijo eso, que fue un acierto, pues es lo que vengo diciendo desde el inicio de la conferencia de prensa, que no fue un acierto, que fue un error en ese momento, y hoy a la luz de los acontecimientos de anoche sigue siendo un gravísimo error lo que se cometió.